Hermanos, qué bendición una semana más poder llegar hasta sus hogares y juntos adorar y exaltar el nombre del Señor. Queremos darle la bienvenida a ustedes, hermanos de la Iglesia Metodista Ríos de Agua Viva, a los hermanos de la Iglesia Metodista en San Francisco y a los hermanos de la Iglesia Metodista Casa de Dios. Y aquellos también que se unen por estos medios para recibir la palabra del Señor, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Amén. Y en este momento, hermanos, yo le invito para que usted pueda abrir su Biblia en el Salmo 103 y si me acompaña a leer los dos versos primeros de este Salmo y recordar lo que el Señor nos dice. En el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo le invito para que en esta mañana usted y yo podamos orar en este momento juntos en familia desde nuestros hogares y darle gracias al Señor por cada uno de sus beneficios para nuestra vida. ¿Qué le parece si usted toma este tiempo y juntos vamos a hablarle al Señor en este día? Señor, en este momento venimos presentando nuestra vida delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, nos has sostenido. Y si hacemos lo que el Salmo nos invita, Señor, a recordar cada uno de tus beneficios, podemos decir, Señor, que has sido bueno y maravilloso para con nosotros. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de bendecirte y adorarte, de recibir de tu palabra, pero también, Señor, una vez más podemos recordar que tú nos has dado perdón, nos has dado vida, Señor, y nos has guardado, Señor. Hoy queremos bendecirte y exaltarte a ti como solo tú lo mereces, Señor. Desde nuestro corazón, con todo nuestro ser, nos presentamos delante de ti y nos ponemos una vez más en tus manos, Señor, para que tú cumplas tu propósito en nuestra vida. Hoy te damos gracias, Señor, por ese perfecto y maravilloso amor que nos has dado, Señor, y que nos permite presentarnos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y así vamos a estar usted y yo exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de aquel que merece ser exaltado y pronunciado sobre toda la tierra. Y si usted revisa a lo largo de los salmos, muchos nos invitan a alabar al Señor. Así que eso es lo que usted y yo vamos a hacer en este momento. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Y hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí, me está quemando su fuego santo. De mí, por el poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador.
boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y así como David danzaba, así como David cantaba, así como David rugía en su presencia, así como David danzaba, así como David danzaba, así como David rugía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia, me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me gozaré, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia, gozaré y le daré toda la gloria, y ante su trono yo me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, se ha llevado. Vamos a celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y Él vive, Él vive y por siempre reinará. Él vive, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Vamos a celebrar, Cristo resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Y Él vive, y por siempre reinará. Él vive, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Vamos a celebrar porque Él es bueno, porque Él vive, porque Él es bueno con nosotros, que nos ha dado vida, nos dio fuerzas para levantarnos, para cantar, para ver a nuestra familia. Él vive, y por siempre reinará. Él vive,
celebrar, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, pero nuestro Señor resucitó. Amén, Él resucitó. Por eso celebramos, porque Él vive. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Queremos adorarte, Padre Celestial. Queremos exaltarte, Señor. Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. Levantamos alabanza a ti, Señor. Como pueblo tuyo que somos, Señor, nos unimos en alabanza a ti, Señor. Dice tu palabra que tú buscas adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Levante alabanza con nosotros, ahí donde estás en tu casa, hermano. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Sí, Señor. Unidas las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios está en ese lugar, vamos, dilo. El Espíritu de Sí, Dios Señor. se mueve libre en este lugar. Gloria a Dios. Santo, santo. Santo, santo. El Padre alegre está Sí, Señor. al ver la noche. Glorificado tú eres, Señor. Adorar. Como levantamos nuestra voz en alto y decimos: la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Pues tú eres santo, santo, Señor. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Por tu pueblo, por tu iglesia. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Sí, Señor, unidas las voces, unidas las voces de un pueblo que te quiere adorar. Vamos, iglesia de Dios, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios Se mueve. mueve libre en este lugar. Tú estás aquí, Señor, tú estás aquí. El Padre alegre Tú está estás. al ver la noche. Donde hay un pueblo adorándote. Donde hay un pueblo glorificándote. Escucha. Sí, Señor. La Tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. eres santo. La tierra canta. Sí, Señor. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra, tu pueblo te alaba, tu iglesia te alaba, Señor. En el nombre de Jesús recibe alabanza, recibe adoración. En el nombre de Jesús levantamos alabanza a ti, a ti. Ángeles se unen, Sí, Señor. cantamos a su
una sola voz. Santo, Unimos nuestras voces Santo. y entendemos que la presencia del Espíritu Santo está. ¿Dónde está su pueblo? ¿Dónde está un hijo de Él adorándole? ¿Dónde está un hijo de Él exaltándole? Glorificándolo. Vamos, levanta tu voz en alto y dilo. Ángeles Se unen hoy cantando una sola voz. Santo y santo. Vamos una vez más, ángeles. Ángeles se unen hoy cantando una sola voz. Santo y santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Que tú eres santo, Señor. Que tú eres santo, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos. Aleluya. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso, asombroso, coronado está el trono de victoria. el trono de victoria. Sí, Señor. Vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, y digno de gloria, y digno de honor, y digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, Tú eres rey. mi Señor, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Sí, Señor, tú eres rey, Señor, tú eres rey, tú eres nuestro rey. Espíritu Santo de Dios, recibe alabanza, Señor, recibe alabanza, recibe adoración de tu pueblo, de tus hijos. Sigue con nosotros en ese momento. Tú eres rey, vamos, levantamos. Tú eres rey, y tú eres rey, Señor. Tú eres rey. Y tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, y tú eres rey, y tú eres rey, tú eres rey, Señor. Tú eres rey. Y tú eres rey, Señor. Tú eres rey. Tú eres rey, Señor. Vamos, dilo, tú eres rey. Tú eres rey, Señor. Tú eres rey. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a levantar alabanza con nosotros. Vamos a levantar alabanza con nosotros. Hoy perfumamos su trono, Señor. Hoy perfumamos tu Vamos, dilo, iglesia de Dios. Vamos, dilo. Hoy perfumamos. Vamos, dilo, pueblo de Dios. Dilo. Hoy perfumamos. Dilo con tu corazón. Dilo con tu corazón. Alabanza.
Cuando hay un pueblo que se dispone a adorarle, cuando hay un pueblo que se dispone a exaltarle, podemos ver cosas maravillosas. Vamos, vamos, dile. Recibe alabanza. Sí, Señor. Tú eres rey, Señor. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey, Señor. Tú eres rey. Gracias, Señor. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Y tú eres rey. Y tú eres rey. Tú eres rey, Señor. Tú eres el rey de nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Mira nuestras vidas, mira nuestros corazones, Señor. Hoy entendemos, Espíritu Santo de Dios, estamos pasando por momentos muy difíciles, Señor. Pero hoy, Padre Celestial, nuestra única esperanza eres tú, Señor. Nuestra única esperanza eres tú, Señor. Dice su palabra: miré a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Solo tú, Padre Celestial, solo en ti confiamos, Espíritu Santo de Dios. Nuestra esperanza en este momento es en ti. La iglesia de Dios, la iglesia de Dios tiene que apegarse a ti, Señor, más y más, Espíritu Santo de Dios. También entendemos, Espíritu Santo de Dios, que todo lo que ha estado pasando en la tierra, Señor, eso a ti no te agrada, Padre Celestial. Eso a ti no te agrada, Padre Santo. Pero mira a tu pueblo, mira a tus hijos, Señor. Mira a tu pueblo, mira a tu iglesia, Señor. Humillada ante ti, Señor, adorándote, exaltándote, Señor. Implorando misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Y sabemos que tú eres un Dios misericordioso, Señor. Y hoy nuestra única esperanza está puesta en ti, Señor. Nuestra única esperanza está puesta en ti, oh Jehová de los ejércitos, Dios fuerte y valiente. Te adoramos, te exaltamos, Señor, a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque también en este tiempo hemos visto tu mano poderosa, Señor. Hemos visto tu mano poderosa cuidando a tu pueblo, cuidando a tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Dile gracias ahí donde estás, hermano. Dile gracias a Él. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y ahora pasamos a un tiempo especial y de bendición para nuestra vida como pueblo del Señor, y es recibir la palabra del Señor. Así que damos la bienvenida al pastor en este día. Bueno, y damos gracias al Señor por este día, hermanos. Quiero mandarles un saludo a todos y damos gracias al Señor porque no hemos parado como iglesia, cada uno de nuestros hogares, pero también nosotros a través de la herramienta del internet hemos estado siguiendo adelante con lo que es el tema de las predicaciones. Doy gracias al Señor por el tema de la semana pasada y damos gracias al Señor porque fue de edificación. Yo quisiera hoy compartir con ustedes
un tema muy importante que creo que es importante para este momento. Permítame leerles Mateo 7:24. Vaya conmigo, es un texto muy conocido, Mateo 7:24, y Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, y el Señor ha venido hablando, y estas palabras, cuando dice estas palabras, es lo que él ha dicho, y dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente. Diga conmigo, prudente. Le compararé a un hombre prudente, y dice, da la connotación de lo que hace el hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, porque es mejor edificar sobre roca, sobre cimiento sólido. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Diga conmigo, insensato. Esto es lo que va a comparar el Señor con un hombre insensato. Es decir, el que no oye sus palabras y no las hace. Dice que edificó su casa sobre la arena, por supuesto, porque es terreno más movedizo. Y aunque haya mucha tecnología en nuestro tiempo para poder edificar sobre la arena, no es un fundamento sólido, algo que está edificándose sobre la arena. Y dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vemos el resultado de alguien prudente, y cuál es el resultado en su vida, y de alguien insensato, y cuál es el resultado en su vida. Ahora, yo quisiera recordar una anécdota que sucedió en África. En algún momento en África, en uno de los ríos, de un río que había en algún lugar, el río se empezó a desbordar, y habían 4 muchachas que habían salido en ese día, habían salido de escuchar la palabra. Había sido una palabra de fe, una palabra poderosa de fe, y ellas iban muy motivadas, esperando creerle al Señor. Cuando se toparon el río desbordado, por supuesto, había bajado una cabeza de agua enorme y se estaba desbordando mucho más, y cada vez más era más intenso. Una de las muchachas dijo, es tiempo, Dios nos está permitiendo esta oportunidad para probar nuestra fe y aumentar nuestra fe. Tirémonos al río, dijo una de ellas, y las demás dijeron, sí, acabamos de escuchar un sermón de fe y de motivación y tenemos que tirarnos, probemos nuestra fe. Y aquellas muchachas llegaron y dijeron, sí, tenemos que hacerlo, y se tiraron al río y empezaron a nadar y a cruzar. Por supuesto, las condiciones del río no eran aptas para cruzarlo en ese momento, y el caudal se estaba desbordando cada vez más y más. Así que esta historia, ustedes ya saben cómo terminó. Aquellas 4 muchachas murieron ahogadas en el caudal de aquel río, y fue una gran lección de vida, y lo cual ha quedado una anécdota hasta nuestros días. Yo quisiera en este día compartir con ustedes un tema. He estado escuchando que los pastores, algunos hermanos, hablan y citan un versículo en Proverbios donde dice, el sabio ve el mal y se aparta, mas el insensato, y sacan como fundamento para lo que estamos viviendo en este día. Bueno, yo hoy no quisiera solo sacar un versículo como un fundamento, quisiera dar toda una enseñanza en este día, y no sé si vamos a poder terminar a cabalidad en este día o hacer 2 partes, pero quisiera hablar un poco sobre este tema que es muy importante en este momento para nosotros, que es sumamente trascendente para nuestra vida cristiana. Y quiero presentarles a una señora que la Biblia relaciona su amistad con los hijos de Dios, y presentársela a ustedes, que yo sé que muchos ya la conocemos, pero recordarles hoy nuevamente lo valioso de su amistad. Su nombre es Prudencia. Yo no quisiera hablar solo de un fundamento, de un texto bíblico, de un verso bíblico para el fundamento de la prudencia. Quisiera hoy hablar del tema de la prudencia en la palabra de Dios, y poder dar así respuesta a cómo debería ser nuestra conducta en este momento a través de este tema, en el tiempo que estamos viviendo, porque parece que hoy día a muchos les pasa la de estas muchachas que decidieron por fe tirarse al río.
y no tomar en cuenta a esta señora que es muy valiosa. Así que permítanme compartir con ustedes este tema. Gracias, Señor. Hoy quiero pedirte que tu palabra pueda edificar nuestros corazones, instruir nuestras vidas, que pueda iluminar nuestro entendimiento. Señor, que podamos atesorar sabiduría, Señor, la sabiduría que está en tu palabra, porque tu palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor, y que tu palabra pueda enseñarnos. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables hacia donde esté cada persona en su hogar, en su casa, a través de su teléfono, de su computadora, donde quiera que sea que esté llegando este mensaje, tú puedas enseñarles, Padre, en el nombre de Jesús, sobre lo que has puesto en mi corazón para ellos, y puedas edificar tu iglesia. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Permítame, les dije que les iba a hablar de la prudencia, y mi intención es que hoy podamos conocer el tema un poco más a fondo y no solo de un texto bíblico. Ahora, en la Biblia, lo primero que tenemos que tomar en cuenta que en la palabra de Dios, la prudencia tiene un significado, y yo quisiera que sepamos cuál es el significado, porque aparecen tres términos. Cuando nos habla la palabra de Dios, nos habla en cuanto a la prudencia, aparecen tres términos. En primer lugar es el hebreo bin, es B-I-N, bin, así como suena, no pin como el de las tarjetas, sino con B de burro, bin. Y lo que significa esa palabra en el Antiguo Testamento o en el hebreo es alguien que tiene inteligencia. Así que en el Antiguo Testamento la prudencia se relaciona con alguien que tiene inteligencia. Lo segundo es alguien que es entendido o que entiende las cosas. Y aquí yo recuerdo dos textos importantísimos para nosotros según la palabra de Dios, como Deuteronomio 1:13, que dice: denme entre ustedes de sus tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por sus jefes, hombres prudentes, con inteligencia, entendidos. Y también hago referencia al que hemos citado en otro momento, según Primera de Crónicas 12:32, que dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, y hace la salvedad, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Así que la palabra en el hebreo que es bin, cuando estamos hablando de alguien prudente, es alguien que tiene la capacidad de inteligencia, pero también es entendido o entiende las cosas. Ahora, también significa alguien que observa. Cuando hablamos de alguien con prudencia, es alguien que observa. También con prudencia, alguien que tiene prudencia, en el significado de esta palabra, es alguien que examina. Es decir, alguien con prudencia es alguien que examina. Y también me llamó mucho la atención, porque alguien con prudencia, bajo el término vin en el hebreo, es alguien que considera. Es decir, que cuando yo tengo una característica de prudencia, según este término, yo soy una persona que considera. ¿Y cómo necesitamos en este momento? Yo creo que hoy la humanidad está volviendo a aprender otra vez consideración por los otros. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, donde en cierto banco llegué un día a aquel lugar y estaba la máquina donde uno saca las fichas electrónicas, y entonces le toco el asunto a la máquina y agarro la ficha y me voy y me siento, y empiezan a llamar, y cuando pasa ya media hora, 45 minutos, no llaman a la ficha mía, y después llamaron a la ficha siguiente, y entonces yo me paro y me voy hacia la persona. En ese momento había una persona junto al aparato y estaba ahí encargada, y yo me voy hacia esa persona y le digo: pero vea, es que mi número ya lo llamaron. La respuesta de ella fue: de ahí, yo no puedo hacer nada, eso es culpa del sistema. Uy, Señor, no tuvo nada de consideración. Bueno, la Biblia, bajo el término vin en el hebreo, nos está diciendo que alguien con prudencia es alguien que considera, ¿verdad? Esto es alguien que tiene sentido común, que ante las cosas y las circunstancias de vida usa su sentido común, su capacidad de consideración a los demás. Aquí quiero hacer una aclaración bajo todo este asunto del COVID, porque yo no sé si a usted le ha pasado lo que a veces uno piensa al ver todas las transmisiones del informe
del ministro de salud aquí en nuestro país, uno dice todos los días casi que el mensaje que le están transmitiendo a la gente es: si usted sale de su casa se va a morir, si usted no toma las normas se va a morir, si usted es un paciente de alto riesgo se va a morir. Y parece como que el mensaje que nos están enviando es un mensaje de que usted se muere, de que usted se va a morir, si se contagia de COVID se va a morir. Y ahora, no estoy en contra, y por eso es que quiero que a través de este tema podamos considerar, valga la redundancia, lo que es la prudencia y en cuanto a nuestro comportamiento y nuestra conducta cristiana. Pero si tuviera que decir que hay cosas que a veces no nos dicen. Ahora, yo estoy de acuerdo, nosotros en la casa hemos guardado todas las normas de salud que ha pedido el ministerio, como ministerio en la iglesia también, pero hay cosas que nos tuvieran que decir, y yo quisiera decirlo como por consideración a usted que ha estado escuchando todos los días el mismo mensaje, que a veces parece un mensaje de temor, que nos están metiendo miedo, que nos están invitando a esperar que nos muramos, o si nos infectamos nos muramos. Y ahora, no estoy en contra de esa prudencia que hay que tener. Sin embargo, quisiera dar solo a manera de entendimiento, por consideración a todos aquellos que escuchamos el mismo reporte todos los días, algunas cosas que hay que tener presente, tales como que la tasa de mortalidad hasta el día de hoy en Costa Rica, en los casos que hemos tenido, es solo del 0,43%. ¿Escucharon? 0,43%. Otro dato es que los pacientes que están en recuperación o los que se han recuperado de la enfermedad es el 39,5%. ¿Escuchan la diferencia? La tasa de mortalidad del 0,45%, más en cambio los que se han recuperado de esto es el 39,5%. A principio nos dijeron que afectaba mucho a los adultos mayores, y yo sé que eso tiene que ver también con el cuidado, pero el porcentaje de adultos mayores que se han contagiado es apenas el 3%. Los pacientes que están en cuidados intensivos es el 0,15%. Esto me dice a mí, yo quisiera a través de esto y nada más refrescar, porque a pesar de que estamos escuchando el mismo mensaje de que si nos contagiamos, y que a veces así terminamos pensando, aún dentro de la casa en aislamiento, aquellos que no salimos, nosotros pensamos, si me lleno de COVID me contagio y me muero, o si es de alto riesgo está el mismo espíritu. Yo quisiera decir que tal vez no es así, que hay muchas probabilidades de que uno se recupere, de que uno salga adelante. Es como por decir algo, sin menospreciar las personas que han muerto en ese sentido. Uno puede ver que la tasa de mortalidad a nivel global de todas las personas que han muerto es el 5,77%, y no estoy menospreciando todos aquellos que han fallecido. Sin embargo, la tasa de todos aquellos que han sido contagiados y se han recuperado, el porcentaje es de 52,3%. Esto quiere decir, yo quiero darle un mensaje por lo menos de buenas esperanzas, porque a mí sí me gustaría que muchas veces nos dijeran también eso, que las personas se contagian, pero hay muchas probabilidades de recuperación, de que usted también se puede recuperar, de que en algún momento, si fuera a contagiarse, espero que no, y después de este tema que sigamos cuidándonos, pero también hay buena intención para que uno pueda recuperarse, porque el porcentaje de mortalidad es mucho más mínimo con todos aquellos que se han recuperado. Eso es tener sentido común, es alguien que considera. Por eso quería decirles, por consideración a todos aquellos que han estado desde su hogar y hoy se les ha mandado un mensaje día y noche de que se va a morir, de que se va a morir, yo quisiera decir que tenemos grandes probabilidades de poder recuperarnos. Pero alguien con prudencia es alguien que tiene consideración, y también es alguien que presta atención. La relación al término bíblico de obediencia en la Biblia tiene que ver no solo con actuar, sino poner atención a lo que escucho para poder actuar. Esa es la palabra obediencia. Bueno, ese término significa alguien con prudencia, es alguien que escucha o presta atención a lo que le han dicho. Ese es alguien con prudencia. Ahora, hay otro término en el hebreo que es sakal, S-A-K-A-L, que también se usa en el Antiguo Testamento para prudencia, y significa alguien que tiene dedicación para algo, alguien que demuestra capacidad, alguien que tiene discernimiento. Y discernimiento es la capacidad para distinguir
entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Así que alguien con prudencia es alguien que tiene discernimiento, es decir, la capacidad para distinguir qué es bueno y qué es malo. Y en esta parte, el último significado es el griego frónimos, que significa prudencia es alguien con sensatez. ¿Escucharon? Prudencia es alguien con sensatez, alguien con juicio, que tiene la capacidad de juzgar o de tener juicio. Prudencia es alguien con la capacidad de entender las cosas diarias de la vida. ¿Escucharon? Alguien que tiene la capacidad de entender las cosas diarias de la vida. Así que alguien con prudencia entiende las circunstancias en este momento que estamos viviendo y entiende las cosas que estamos viviendo en este momento. Pero también prudencia en el griego frónimos es alguien con discernimiento espiritual. ¿Escucharon bien? Alguien con discernimiento espiritual. Alguien que es cabal y que está de acuerdo. Así que para resumir los tres términos, el significado según nos dice el diccionario es que la prudencia es la cualidad basada en conducirse con sensatez y consideración para evitar probables perjuicios. La prudencia es la cualidad que está basada en conducirse con sensatez y consideración para evitar probables perjuicios. O la cualidad, si estamos hablando espiritualmente desde un punto de vista espiritual, estamos diciendo que la prudencia es la cualidad en enseñar al hombre, en distinguir lo que es bueno de lo que es malo, para seguir adelante en lo que es bueno o para huir de todo lo que es malo. Eso es prudencia. ¿Escucharon el significado? ¿Se entendió bien? Esto quiere decir que la prudencia, para resumir, el significado de prudencia, según los tres términos en la palabra de Dios, prudencia es la capacidad de sopesar o anticipar las consecuencias antes de actuar. La prudencia tiene que ver con la capacidad de yo sopesar o anticipar las consecuencias que me pueden suceder cuando voy a actuar. ¿Sí me siguieron bien? Es decir, que alguien con prudencia tiene la capacidad de entendimiento, de inteligencia, de discernimiento, de cordura, de consideración, de anticipar las consecuencias que le podrían pasar en las decisiones que están tomando. Y quisiera darle dos antónimos para la clase de español en esta mañana. En este día, perdón. Un antónimo de la prudencia es la imprudencia. Por supuesto, la imprudencia, adivinen qué es. ¿La carencia de qué? De tener capacidad para sopesar o anticipar las consecuencias antes de actuar. Eso es la imprudencia. Y otro término que me llamó mucho la atención, otro antónimo de la prudencia es la osadía. ¿Saben qué es osadía? ¿Recuerdan qué es osadía? La osadía son las acciones que se hacen con precipitación. ¿Y por qué viene a ser un antónimo? Porque para entender un poquito más, si la prudencia es la capacidad de anticipar las consecuencias antes de actuar, cuando yo soy osado, no estoy tomando en cuenta en mis acciones lo que me puede llegar a acontecer si actúo de cierta manera. ¿Me siguen bien? Es falta o carente de prudencia. Ahora, para hoy terminar la primera parte, yo quisiera hablar de algunos usos bíblicos que la palabra de Dios nos habla en cuanto a la prudencia. Porque la Biblia, la palabra de Dios relaciona la prudencia. Y como les dije, yo quiero hoy que a través de este tema podamos entender no solo un verso bíblico, sino que podamos tener fundamento de cómo actuar en prudencia en medio de este momento, según el tema que estamos compartiendo en la palabra de Dios en este día. ¿Cuál es el uso bíblico de la prudencia? En primer lugar, la prudencia en la Biblia siempre se asocia al consejo. Vean lo que dice Primera de Crónicas 27:32. Escuche bien. Y Jonatán
tío de David, era consejero, y sigue diciendo, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Jagamoní, estaba con los hijos de Israel. La prudencia está asociada a un consejero, a alguien que da consejo, a alguien que ha tenido la capacidad para poder aconsejar. Es que es una persona que camina en prudencia. ¿Me siguen bien? Anticipar las consecuencias antes de actuar. Un buen consejero siempre es prudente en lo que va a decir y toma en cuenta las consecuencias de lo que puede pasar en medio de los actos. El 1 de Crónicas 22:13 nos dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Está hablando, creo que es a Salomón, es David hablándole a Salomón, y es la oración más bien de David sobre su hijo Salomón, y le dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Así que en primer lugar, la prudencia se asocia al consejo. Alguien que es un buen consejero es alguien que tiene la capacidad de sopesar o anticipar las consecuencias antes de actuar. En segundo lugar, el segundo uso en la palabra de Dios es que la prudencia tiene que ver con alguien que ha desarrollado humildad. Una persona prudente ha desarrollado humildad en su corazón. El Salmo 2:10 dice: ahora pues, oh reyes, y les dice: sean prudentes. ¿Escucharon bien? Admitan amonestación, jueces de la tierra. El salmista dice que cuando uno está en una posición de autoridad, de gobierno sobre los demás, yo tengo que tener la prudencia, y aquel que es prudente en su posición de autoridad tiene claro que él puede equivocarse y tiene que aprender a admitir la amonestación, a escuchar la advertencia que otros le pueden dar. Obviamente que estar en una posición de autoridad, para poder escuchar la amonestación y la advertencia de otros, yo tengo que tener la humildad. Así que la prudencia está asociada a la humildad en la palabra de Dios. Número 3, el tercer uso bíblico: la prudencia debe formar parte en el proceso del núcleo familiar cristiano. La prudencia debe formar parte del proceso en el núcleo familiar cristiano. Otra vez vuelvo a decir, la prudencia es la capacidad de anticipar las consecuencias antes de actuar, y todo hogar cristiano debe tener la prudencia en su hogar. Es parte del proceso en la familia cristiana. Proverbios 15:5 dice algo como: el necio menosprecia el consejo de su padre. Está hablándole al hijo que menosprecia el consejo de su padre. Pero dice: mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Por qué? Porque un hijo que aprende prudencia es un hijo que ha aprendido a escuchar la corrección de todo lo que su padre le dice. Ahora, yo no quiero aquí como sobreenfatizar y decir que el hijo tiene que hacer todo lo que el padre le dice, aunque esté mal lo que el padre le dice, sino que un hijo prudente ha aprendido a escuchar el consejo de la experiencia de su padre, y eso debe formar parte del núcleo familiar cristiano. Proverbios 28:7 dice: el que guarda la ley, es decir, el que aprende a ser obediente, es hijo prudente. Es hijo prudente, es hijo que tiene la capacidad de anticipar las consecuencias antes de actuar. Un hijo obediente se le ha formado en prudencia y tiene la capacidad de anticipar consecuencias antes de actuar. Y dice: mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Permítame leerles otra traducción. El hijo entendido se sujeta a la ley. El derrochador deshonra a su padre. Por eso en la versión de Reina Valera dice: mas el que es compañero de glotones, porque alguien glotón está haciendo alusión a que despilfarra, a que desperdicia. Así que dice que un hijo entendido se sujeta a la ley, es prudente, y el derrochador más bien no hace caso. En el núcleo familiar tenemos que formar a nuestros hijos en prudencia, para que ellos aprendan a tener prudencia, para que aprendan a anticipar las consecuencias antes de actuar. El niño debe ser formado en un hogar familiar que le enseñe la prudencia, ¿verdad? Es como cuando el chiquito llega, ¿verdad? Y él está pequeñito,
Y él llega, ¿verdad? Y está viendo la fogata ahí, entonces quiere todo emocionado ir a ver qué es el fuego, y llega y mete la mano, ¡ay! Se quemó. Ese niño entiende prudencia, y no digo que ese sea un modelo de aprendizaje, pero el momento que él mete su mano en el fuego, él se va a dar cuenta que la próxima vez ya va a anticipar que no debería meter su mano porque se puede quemar. Ha sido formado en eso. Así que en el hogar cristiano debemos formar a nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestro círculo familiar, ¿verdad? Y eso en muchas áreas de nuestra vida. Nosotros debemos ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que ellos puedan anticipar las consecuencias. Cuando un adolescente llega a preguntarle, papi, si puedo ir aquí, puedo ir allá, y el papá le dice, no, porque yo no quiero. No le está enseñando prudencia. La respuesta debería ser, hijo, venga, sentémonos a pensar, ¿qué pasaría si usted va a este lugar y se relaciona con esta y con esta persona? ¿Qué consecuencias podría tener? La medicina dice, la psicología dice, la biología dice que los adolescentes todavía no tienen conexiones entre su lóbulo frontal y su lóbulo trasero, y que está aprendiendo el consejo de otros para poder hacer las conexiones necesarias. Él en las relaciones con los demás aprende cuándo tiene que hacer algo, cómo lo tiene que hacer, para que se generen los canales de comunicación. Y la experiencia de otros les va a ayudar a hacer los canales de comunicación para tomar buenas decisiones en la vida. Así que es un buen tiempo para enseñarles a anticipar las consecuencias antes de actuar, porque la prudencia debe ser parte en el núcleo familiar cristiano. Amén. Eso es algo que tenemos que tenerlo presente. Ahora, Génesis 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Una casa que ha sido fortalecida, un hogar cristiano que se fortalece en prudencia, en anticipar consecuencias, en qué voy a hacer si sacamos este préstamo y no tenemos cómo pagarlo, puede traer consecuencias a nuestro hogar. Si nuestro hijo va a hacer esto, ¿qué consecuencias le puede pasar? Eso hace que el hogar se afirme, porque la prudencia es base en las relaciones familiares en el hogar. Uno puede ver el ejemplo del hijo pródigo, y no estoy menospreciando la enseñanza, pero en la historia del hijo pródigo, y yo sé que por parábola el significado que quiere darnos a entender es otro, el principio es otro, pero ¿cómo hubiese sido bueno que aquel padre se le hubiera acercado al hijo antes de que el hijo saliera del hogar y le hubiera dicho, hijo, yo te voy a dar la herencia, pero tienes que tener presente algo. Si tú te vas de esta casa y gastas la herencia que te doy, puedes perderlo todo, puedes quedarte sin nada. El despilfarrar tu dinero y no saber administrar tu economía puede llegar a ser muy perjudicial más adelante en tu vida. Ya si el hijo no era un hijo prudente y no escucha, como leímos, el consejo de su padre y se hace insensato, pues ya es una cuestión ya del corazón propio de ese hijo. Pero la prudencia se asocia en las relaciones del hogar. Ahora, para terminar el tema en el día de hoy, la próxima semana vamos a seguir con la segunda parte. Y por último, el último uso bíblico es que la prudencia se relaciona al control de la boca. La prudencia es la capacidad de anticipar las consecuencias antes de actuar. Y en la Biblia, la prudencia está relacionada al control de la boca, es decir, a lo que nosotros decimos o hablamos. Esto quiere decir que nosotros deberíamos tener la capacidad de cuidar lo que hablamos, porque eso es prudencia, anticipar las consecuencias antes de actuar. Y qué torta, porque por falta de prudencia muchas veces en muchas circunstancias decimos cosas equívocas donde metemos las patas, ¿verdad? Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Otra vez se lo leo, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿el que refrena qué? Sus labios es prudente. Alguien que refrena sus labios tiene la capacidad de anticipar
que lo que puede decir puede causar o traer consecuencias, así que la prudencia le hace poder refrenar sus labios antes de saber que nada más va a decir algo solo por decirlo. Y aquí yo hago alusión a algo que me pasó, es una historia que ya he contado hace muchos años cuando me de San José para acá a San Carlos. Un día fui de regreso a San José, ya habían pasado como unos 8 años, y me topo a una amistad allá en el lugar de donde yo nací, y cuando lo veo le digo: qué bueno verte, qué bueno es qué bueno es volver a verte tanto tiempo, ¿verdad? Y nos dimos un abrazote y nos dimos la mano. En ese tiempo no había COVID, así que uno podía abrazarse y saludarse, ¿verdad? Y le digo: qué bueno verte, que hace tiempos que no te veo, ¿verdad? Y entonces sin pensar, por la alegría que estaba teniendo en ese momento, le digo: y su hermana, ¿cómo está? Le dije a él en ese momento, y cuando yo lo vi se quedó serio, ¿verdad? Y me volvió a ver y me dijo: ¿no se acuerda que su hermana se murió? Y yo dije: así que mi hermana se murió, me dijo él. Y yo dije: Dios mío, trágame tierra, que venga el arrebatamiento, Señor, terremoto, que se deshaga. Yo sabía que había metido las patas, no me acordaba que la hermana había fallecido hace mucho tiempo. Y yo le pregunto: y su hermana se murió, por no estar pensando en lo que yo le estaba diciendo, de la emoción que tenía que decirle. Le pregunto: y su hermana, ¿cómo está? Más bien. Y él me dice: ¿no se recuerda que su hermana se murió? Ay, Señor, yo solo quería en ese momento si no se recuerda que mi hermana murió, yo solo decía: Señor, que me trague la tierra, que venga el arrebatamiento, la venida de Cristo. Yo quería desaparecerme en ese momento. Bueno, eso es lo que dice Proverbios. Proverbios dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Alguien con prudencia anticipa aún lo que va a hablar para saber que eso puede tener consecuencias sobre otros. Y lo que me llama la atención, para terminar aquí, es que Proverbios dice: en las muchas palabras no falta pecado. Y qué torta es más bien entender que humanamente, más bien alguien que tiene mucha hablada, como le dicen, ¿verdad? Es alguien que más bien parece que humanamente se le abren las puertas, porque cuando usted tiene la capacidad de refrenar su lengua, más bien le dicen a uno: ¿y qué? ¿Y qué? No tiene nada que decir, ¿verdad? Es de esa gente que tiene mucha hablada. Yo me acuerdo de un amigo que decía: yo soy feo pero con hablada, entonces por eso me consigo muchachas, ¿verdad? Parece que humanamente el tener más hablada, que muchas veces hay gente que tiene mucha hablada y es un gran mentiroso, ¿verdad? Y a veces le creen más a alguien con hablada que está mintiendo que a alguien que sabe refrenar sus labios. Bueno, quisiera decir que la palabra de Dios dice todo lo contrario, que alguien con prudencia, que anticipa las consecuencias antes de actuar, tiene la capacidad de refrenar sus labios. Porque tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque lo que decimos evidencia muchas veces lo que somos. Otra vez, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Hay muchos hogares que se han divorciado por las palabras que se han dicho en un momento de desenfreno, de ira, de enojo, los unos con los otros. Hay padres que han lastimado a sus hijos de por vida porque no han sido prudentes a la hora de comunicar algo a sus hijos, por estar desenfrenados en la ira, en el enojo. Y las relaciones se rompen, se pierden, se deshacen, se terminan, generan resentimiento. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque lo que decimos evidencia lo que somos. Termino con 3 textos. Proverbios 16:23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Escucharon? El corazón del sabio hace prudente su boca, es decir, el sabio tiene la capacidad de anticipar las consecuencias antes de hablar, antes de lo que va a decir, y da gracia a sus labios. El 20:15 dice: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Amén.
¿Verdad que sí? No hay nada mejor que cuando usted está hablando con alguien, el consejo que da es un consejo con prudencia, que le enseña a anticipar las consecuencias de lo que le podría pasar. Y por último, sea su palabra siempre con gracia, dice Colosenses 4:6, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. ¿Verdad? Porque hay más de uno que le dice, es que yo sí le digo la verdad, porque le tengo que decir la verdad, y casi siempre es gente que no es prudente en sus palabras, ni anticipa lo que sus palabras pueden decir, y suelta de una vez el leñazo, y más bien hace más daño, más lástima. Bueno, yo quisiera decir que la prudencia en la palabra de Dios se relaciona al control de la boca, que alguien que ha aprendido a refrenar sus palabras, anticipar las consecuencias de lo que sus palabras pueden decir, es una persona que es prudente. ¿Me siguen bien? Yo quisiera hoy terminar esta primera parte. La próxima semana seguimos. Yo espero que el tema sea edificación para sus vidas. El Señor nos ha llamado a ser prudentes, y estábamos viviendo, digo estábamos viviendo porque antes del COVID el mundo estaba en una imprudencia completa. Hoy parece que otra vez estamos aprendiendo prudencia, a tener consideración por otros, a cuidarnos unos por otros, a cuidarnos en muchas áreas, y estamos aprendiendo la prudencia, porque no falta a veces circunstancias de vida donde a veces tomemos decisiones o actuemos sin anticipar las consecuencias que eso generaría. Y la prudencia es parte de un hijo de Dios. Su amistad está relacionada a los hijos de Dios. Y aquellos que tienen la amistad de esta señora, sus puertas se le abrirán, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero también será gente sabia, entendida, inteligente, cuerda y con discernimiento espiritual. Que esta palabra pueda bendecir su vida. Señor, yo quiero bendecir a cada persona que ha escuchado, que tu palabra pueda edificar lo que hemos hoy compartido, que tu palabra pueda enseñarles, pueda instruirlos, que la prudencia sea parte de nuestra vida, de nuestro actuar, de nuestras palabras, en nuestros vínculos familiares cristianos y en todo lo que hacemos. Que seamos gente entendida, con consideración de los demás, con discernimiento espiritual, porque es parte de alguien que tiene a Cristo y tiene al Espíritu Santo. Una persona con prudencia es que está relacionado como hijo de Dios, porque tiene al Espíritu Santo en él y tiene la capacidad de anticipar las consecuencias antes de actuar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que esta semana usted pueda ver la misericordia de Dios con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, pero igual hablando, va a costar mucho. Tiene que ser cantando. Aleluya. Cuando se eleva la voz. Aleluya. Se eleva la voz. Ah.